Ahora sí, ya estamos grabando, chicas. Estamos en este segundo encuentro del cuarto taller de escritura catártica y antología y vamos a estar trabajando juntas en el cuarto libro, que va a ser el primero de una segunda saga que vamos a hacer juntas. Este primer libro de la segunda saga se va a llamar El poder de las palabras y cada una va a ir aportando desde su experiencia, sus recuerdos, sus aprendizajes, sus lecciones, tanto en este camino de autopublicación como de vida en general. Van a compartir también su forma de escribir para que denote su estilo, los géneros que abarcan. Algunas van a escribir desde la ficción, otras van a escribir desde sus propias vidas de manera autobiográfica, algunos van a crear personajes, otras van a hablar de sí mismas. Todo eso dependiendo de qué es lo que ustedes acostumbran a escribir en sus libros, porque este libro, El poder de las palabras, como todas las antologías que nosotras hacemos, son una vidriera, es decir, en esas páginas que llegan a muchas personas, afortunadamente, muchas autoras que alguna vez me delegaron algún trabajo, que tal vez no son parte de la comunidad porque son más independientes, pero que tenemos una unión, una gratitud compartida porque trabajamos juntas alguna vez, adquieren los libros y son personas muy lectoras. Bueno, todas las personas que en todos estos años compartimos algo, son personas que leen los manuales. Lo mismo cuando damos difusión en las redes sociales, en la página web y demás. Y mucho más ahora que vamos a tener un mega evento internacional literario acá en la ciudad de Altagracia, que va a potenciar mucho mi marca autoral. Entonces los libros van a tener más repercusión. Entonces recuerden, es una vidriera, es una oportunidad. Por lo tanto, aprovechen esos espacios que tienen para escribir dentro de este libro, colocando ahí todo lo que las hace como autoras. Y nosotras sabemos que eh, estos procesos que venimos abordando desde el primer manual, eh, escribir para sanar, contarle al mundo nuestra historia, crear con propósito, no tienen que ver con hablar de nosotras mismas en primera persona y remontando al pasado. Nosotras también podemos liberar y expulsar todo eso que llevamos dentro a través de otras formas de escritura, desde la fantasía, desde la imaginación, desde personajes ficticios, incluso construyendo personajes que nosotras podamos identificarnos, pero que no seamos nosotras específicamente, justo como esa tarea que les delegué de escribir, de hablar sobre esas autoras. Así que bueno, este es nuestro segundo encuentro y vamos a emprender este camino juntas de creatividad. Hay muchas cuestiones que ya las hablamos bastante, porque la mayoría de las chicas que están acá, que me honra mucho que estén acá, son autoras que participaron en el primer taller, en el segundo taller y en el tercer taller. Por lo tanto, aspectos teóricos, técnicos, eh, y ejemplos de las ideas que intentamos plantear en estos encuentros, ya intento no repetirlas para no aburrirlas, porque por un lado ya tenemos esas clases grabadas que incluso están en YouTube, que son 18 clases grabadas. Tenemos las guías de lectura, que son las 3 guías de lectura que usamos, una por cada taller. Tenemos los 2 primeros manuales de escritura catártica ya publicados. Entonces, si queremos consultar sobre los pilares del método, sobre escritura creativa, sobre escritura expresiva, sobre escritura terapéutica, escritura catártica, podemos acudir a esos recursos. Y acá aprovechar este espacio para despertar nuestra creatividad y para llevarnos ideas para poder escribir. Una de esas ideas que propusimos en el primer encuentro que tuvimos fue esto de escribir sobre esa autora que nosotras anhelamos ser, que ya somos o que no somos capaces de verla si asumimos que somos nosotras mismas. Pero si las vemos desde un lugar más lejano, sí podemos celebrar todas esas conquistas y esos logros que tienen estas autoras que son ustedes. Y otro de los ejercicios que habíamos conversado era el de
Si estábamos escribiendo algo, si habíamos iniciado con un nuevo escrito o teníamos un borrador que todavía no publicamos, que analicemos cómo relatamos los acontecimientos. Si damos por sentado en la descripción de un personaje con adjetivos cómo es, o si a eso lo describimos con acciones. Recordando siempre que las acciones son lo más fuerte, como en la vida, ¿no? O sea, una persona puede decir que nos quiere, o nosotros podemos decir que esa persona es buena, pero que nos quiere, más allá de la palabra, es una acción lo que va a reforzar esa emoción. Y si es una persona buena, es una acción lo que va a reforzar eso que le asignamos a esa persona, esa etiqueta que le asignamos a esa persona. Lo mismo pasa con nuestros libros. Cuando nosotras le asignamos a un personaje un adjetivo, decimos, bueno, este es Raúl, y Raúl es una muy buena persona, le estamos quitando la posibilidad a nuestro lector de que él saque sus propias conclusiones, si ese personaje, si Raúl es una gran persona o no. Entonces, en vez de eso, podemos decir, Raúl se levantó temprano y pese a que estaba muy apurado por llegar, ayudó a un ciego a cruzar la calle. Entonces uno va a decir, ay, qué bueno que es Raúl. Entonces pensemos en reemplazar esos adjetivos por acciones. Si alguna de ustedes hizo ese ejercicio, levante la mano y compártalo. Y si alguna hizo el ejercicio de el artículo periodístico, levante la mano y compártalo para que yo lo lea. Voy a esperar, manitos. Margarita, buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, Muriel, compañeras, muy buenas tardes, encantada de verlas a todas nuevamente. Yo hice lo del artículo, yo te lo mandé por email, no sé si lo recibiste. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces no sé si quieres que yo lo lea o... Yo lo voy a leer. Ah, listo. Empezamos, sí. Y lo que decías de los personajes, de no decir textualmente si son buenos o son malos, eso en la escritura es bastante importante porque hay veces dejar la inquietud al lector de que califique un personaje de bueno o malo, o sea, a mí es algo que me parece como muy emocionante, porque cada cual mira el personaje de una forma diferente. Entonces, hay acciones que él hace muy buenas y hay otras que hace muy malas. Entonces, el lector queda como en esa incógnita de o es bueno o es malo. O sea, a mí eso me encanta, de verdad. A mí también, Margarita, y eso me gustan de los personajes que vos desarrollás, que son personajes que son humanos, porque eso también nos pasa mucho. Construimos personajes que tal vez funcionan en la imaginación, pero en la vida real muchas veces cometemos errores, y algunos de esos errores es ser crueles, o ser hirientes, o ser malos de alguna manera, y eso no nos hace malas personas. Por ejemplo, yo unas semanas recordaba a mi jefe, a mi ex jefe, Fernando Gómez, se llama él. Una persona con mucha sabiduría, muchos conocimientos. Y él me lideraba en un medio de noticias de allá de Buenos Aires, que se llama Infonativa. Ese fue mi primer trabajo de mi profesión. Y yo era muy jovencita, habré tenido 22, 23 años cuando entré a trabajar en Infonativa. Y yo no actué bien, porque trabajé ahí alrededor de un año o de un año y medio y hacía muchas investigaciones, muchas noticias, también dirigía la parte audiovisual del medio y él me había dado esa oportunidad, había apostado por mí para que yo dirija 2 documentales que después se publicaron y demás. Y cuando yo me fui, borré todo el rastro de haber participado ahí y me fui sin dar las gracias. Incluso los archivos que yo tenía en mi computadora de los artículos también los borré. Me fui, no di las gracias, no me despedí, no, nada, y nunca me acerqué a él a decir qué persona tan inspiradora y que cuánto me había ayudado a mí a aprender sobre diversas cosas, pese a que ideológicamente yo a veces no compartía con él muchas cosas. Incluso alguna vez llegó a limitar alguna publicación mía, pero
hoy comprendo que también ese era su trabajo. Entonces, eso, por ejemplo, considero en mi caso que no me hace una persona mala. Si bien actué mal con él en ese sentido, yo no siento que sea mala. Eso es lo que pasa con nuestros personajes. Pueden cometer acciones que tal vez uno las puede cuestionar, pero otras veces pueden ejercer desde la bondad, desde el amor, y eso también los hace buenos. Esa combinación y esa contradicción que también nos pasa en la vida, también pasa en nuestros personajes y está bueno que nosotras lo pongamos en práctica, porque personajes que son, que es todo muy esperable de ellos y que están muy estructurados en un discurso que uno quiere dar, específicamente decir, bueno, este es malo, este es bueno, y en esta trama esto es justicia y esto es injusticia. Cuando hacemos eso y damos tan por sentado todo, uno como lector queda en un lugar muy pasivo, y eso es aburrido. Entonces tratemos de no ir a lo esperable y tratar de ir cambiando los recorridos en esa trama para que el lector, como decía Margarita, no se espere algo, sino que las cosas lo vayan sorprendiendo, que el lector también vaya sacando conclusiones y tal vez la historia lo vaya sorprendiendo con que esas conclusiones no son lo que va a suceder, sino que va a pasar otra cosa. No sé si me explico. Eh, Sí. Claro que sí, te explicas muy bien, Muriel. En los libros también trato de confrontarla al mismo lector, porque hay veces pasamos por alto muchas circunstancias. Yo en la entrevista que tuve, el agrado que me invitó Laura, le hacía el comentario de una historia que me pasó muy simpática con una señora que alguna vez conocí, sucia, olía mal, nadie la quería, pero por cosas de la vida me pidió un cigarrillo. Sí, yo se lo ofrecí. Y hablando con ella, resulta que la señora había sido cónsul de este país en varios países. Nadie lo sabía, solo la veían como la loca, la sucia, la que todos rechazaban. Entonces yo a veces digo que hay que ir más allá, detrás de cada ser hay alguien tan especial y yo con esa señora aprendí infinidad de cosas porque era una lectora. Esa señora se acordaba, me hablaba de los libros de Gabriel García Márquez y se acordaba de fechas, de nombres, y entonces podíamos tener unas tertulias que ahí me decían, ¿usted qué habla con esa loca? Pero para mí era un agrado y sentarme horas y horas con ella. Pero por eso mismo, porque a veces somos tan duros, somos unos jueces muy duros con las personas que a veces vemos que pensamos que valen menos que nosotros. Eso es lindo, Margarita, eso es lindo, que empecemos a pensar desde qué lugar miramos al otro y cuáles son esas etiquetas que vamos poniendo, porque no solo nos sirve para la vida, sino que nos sirve para construir nuestros personajes, que es para lo que estamos acá, ¿no? Para construir nuestros personajes. Pero además, obviamente, que estos procesos de debate, de encuentro, de creatividad, de escritura, también nos transforman internamente, entonces está bueno compartirlos. Sí, Marielo, te escuchamos. Buenas tardes, buenas noches, saludos a todas. No, yo nada más quería mencionar que hice la tarea de la periodista. No sé si la viste muy bien. Si quieres Sí. tú leerla o yo la leo. Yo las voy a leer. A mí me gustaría poderlas leer yo para que ustedes las escuchen, para que ustedes escuchen desde otro lugar. Porque si ustedes las leen es como que ya lo hicieron y ya leerlo es medio lo mismo. Entonces me gustaría que las sorprenda escucharlo de otra voz, lo que ustedes son. Así que ahí estoy abriendo cada una de las actividades. A ver si se abrió. Ahora lo voy a buscar. Si alguno tiene algo más para aportar, para compartir, que vaya levantando la mano. Mientras tanto, yo voy a leer una de las actividades. La semana pasada compartimos la actividad que hizo Amada Naranjo y como les había prometido, voy a ir compartiendo estos artículos que cada una hizo, los voy a ir compartiendo en la página web, porque les cuento algo chiquito que no tiene que ver con nuestro taller, pero sí con el mega evento internacional literario.
Bueno, viernes de por medio tengo que venir a la ciudad de Córdoba para que me revisen. Y hoy decidí pasar por el Ministerio de la Mujer, que es una institución muy importante, muy relevante, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Entonces pasé por acá y les conté de nuestro evento y les encantó. Entonces, bueno, les dije quiénes son las chicas que vienen, los libros, y me pidieron que les envíe algo más formal por correo electrónico, por WhatsApp, que me comunique con otra sede del Ministerio de la Mujer para que sean, ellos quieren avalar las certificaciones de ustedes y quieren darnos difusión, visibilidad en las redes sociales, en los medios. Entonces, hace un ratito ya empecé a compartirles toda la información que tenemos del evento y estas publicaciones que vamos a hacer de sus artículos de la tarea, también las voy a compartir para que las puedan conocer a través de eso. Bueno, vamos a leer la tarea de Margarita. Dice, Margarita Marín Gutiérrez, entre las finanzas y la literatura, una voz que transforma. Ciudad de Panamá. Margarita Marín Gutiérrez, conocida en el mundo literario como Margut, ha logrado unir dos universos que parecían opuestos, las finanzas y la escritura. Economista de profesión con estudios en organización de empresas, ha dedicado parte de su vida a orientar a las familias hacia la independencia económica a través de inversiones en la Bolsa de Valores de Nueva York. Sin embargo, su faceta como escritora la ha llevado a traspasar fronteras y conquistar un lugar en la literatura latinoamericana. Su historia está marcada por la resiliencia. Nacida en Colombia y radicada desde hace 20 años en Panamá, Margarita transformó momentos difíciles en inspiración. En 2023, atendió la invitación del maestro Francisco Navarro Lara a participar en un taller de escritura. Aquella experiencia se convirtió en el punto de partida para desempolvar manuscritos guardados y dar vida a su primer libro. Desde entonces no ha parado. Entre sus obras más destacadas se encuentran Voces del Corazón, un audiolibro íntimo y reflexivo disponible en Audible, El hombrecito de traje, novela de ficción intensa y dramática que aborda la adicción al juego, el abandono y la redención, y Confieso que he pecado, un relato conmovedor y valiente que desnuda el drama del abuso a la mujer dentro de una familia patriarcal, mostrando las heridas profundas que deja la violencia y el camino hacia la sanación. También prepara la adaptación infantil ilustrada de su historia sobre Chombita, con un enfoque educativo y de conciencia social. Margarita no solo escribe, comparte su misión de vida. Sus proyectos literarios y de formación financiera se integran en un mismo propósito: impactar a las personas para que encuentren caminos de libertad, tanto económica como emocional. Mi intención siempre ha sido mostrar que el ser humano puede levantarse incluso en sus peores caídas, afirma. En noviembre de 2025 será una de las autoras invitadas en la Feria del Libro de la ciudad de Altagracia, donde presentará sus títulos Mi perdición, Voces del corazón, El hombrecito de traje y Confieso que he pecado. Además, prepara una exposición literaria que reunirá sus obras dedicadas a la ludopatía, un tema que ha marcado profundamente su producción narrativa. Su estilo, crudo y emotivo a la vez, busca conmover y despertar conciencia. Quienes la leen encuentran en sus relatos un espejo que confronta, pero también un refugio donde la esperanza sigue teniendo cabida. Margarita Marín Gutiérrez es, sin duda, una de las voces emergentes más auténticas de la literatura contemporánea latinoamericana. Mientras escuchaba cómo se sentían y principalmente Margarita, mientras escuchaba lo que estaba diciendo yo de sí mismo, ¿cómo vos te sentiste? Bueno, Muriel, cuando yo lo leía me sentía como un poco que estaba haciendo como elevando mi ego, pero dije, bueno, en realidad es lo que yo pienso de mí y me daba como un poco de temor escucharlo. Y ahora Pero escuchándolo en otra persona, que es otra la persona a la que lo está leyendo. pues reafirma lo que pienso de mí, lo que hago, lo que soy y lo que me gusta hacer y lo que seguiría haciendo. Qué lindo, Margarita, qué hermoso. Yo no hice mi tarea. Cuando yo la haga, alguna de ustedes la puede leer, así yo siento lo mismo. Y amada, sí, sí, Margarita, te escuchamos. Espero que sea yo quien lea tu historia. Bueno, Margarita, gracias.
Y a Amada, la semana pasada leímos la de ella, pero después no le preguntamos porque justo terminaba el encuentro y le sirvió a todas las demás para que se inspiren para hacer la suya. Pero cuando lo estábamos leyendo, Amada, ¿qué generó en vos eso? Es algo que vos lo tenías consciente, todo eso que vos escribiste sobre vos eras consciente de eso en tu día a día o después de escribirlo y escucharlo, realmente se afirmó todo esto que escribiste? No, sinceramente, perdón, a la hora de uno escucharlo de otra persona, uno mismo se impresiona, no cree que el alcance de uno como persona, en todo sentido, ¿verdad? Porque a veces cuesta hablar de uno mismo. Uno puede hablar y expresarse muy bien de las otras personas y verle cualidades, verle muchísimas cosas, pero cuando uno le da pena como expresar lo que uno es, y más si lo van a leer las demás personas y que no digan, ay, ella se cree que es esto, se cree que es el otro. Entonces, esa inseguridad tal vez en uno no lo hace expresarlo. Yo traté de expresarlo sin importar qué iban a decir de mí. Y eso fue porque estabas pensando que estabas hablando de otra persona y no de vos. Sí, exactamente, porque como uno se pone en el cuadro de que es otra persona para poderlo alinear, pero ahí es donde se cortan todos los perjuicios que tal vez tenga uno en la mente, ¿verdad? De hablar de uno mismo y realmente ante Dios y ante todo el mundo uno es una persona muy valiosa. Y eso es lo que yo digo, cada una de nosotros somos personas muy valiosas, somos mujeres muy valientes, muy emprendedoras, que podemos contar muchísimo de nosotras mismas. Solamente nos tenemos que animar. Y una de las herramientas de escritura que a nosotras nos sirve para soltar más eso es la ficción, porque cuando, supongamos, yo quiero contar mi historia, pero si yo hablo de mí, me da esa sensación como de vergüenza, de timidez, o me limito para que las personas no piensen que yo me creo una cosa gigante, entonces yo, si le pongo otro nombre, supongamos, no sé, Julieta, y escribo la historia de Julieta, voy a sentirme más liberada para que Julieta experimente, exprese y viva diversas cosas que tal vez si yo estuviera hablando de mí, me sentiría más limitada. Por muchas cosas, ¿no? Porque esas limitaciones, o sea, puede ser porque nos da vergüenza que lo lea un familiar, que lo lea un amigo, o nos da vergüenza leerlo nosotras mismas, o no queremos tal vez, son cosas que nos cuesta un poco ver que nos pasaron a nosotras. Y bueno, cada una va a entender esto desde su lugar y su experiencia también. Margarita, te escuchamos. Quería unirme a lo que dice la doctora Amada Naranjo. A veces escuchar de otra persona lo que uno mismo ha escrito y lo que uno siempre ha pensado de uno mismo a veces da como un poco de susto, porque a veces nos creemos que vamos a ofender a los demás, pero sé que a pesar de que uno tiene una historia que a uno le gusta, sabe que hay otras personas que tienen una historia mucho más larga y más interesante, ¿sí? Entonces, en eso pensé yo digo, bueno, es mi historia, pero sé que van a haber otras historias mejores que la mía, así que dejé la modestia y dije, no voy a ser modesta, voy a escribir lo que pienso de mí. Y de verdad, Muriel, que fue una terapia bastante interesante. Gracias por permitirnos hacer esto. Qué lindo, ¿no? Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por participar de las ideas, de las propuestas. Muriel, y todo esto que hemos hecho a través de los libros, ¿verdad? Que ya este es el tercero, en muchos de ellos hemos sacado muchas cosas de nosotros. El de la vez pasada, toda la lista que hicimos, sacamos mucho de nosotros. Y eso nos ha ayudado a nosotros a crecer y a conocernos mejor y también poder escribir muchísimo mejor, porque ya no tenemos tantas limitaciones porque hemos podido llegar a hacerlo. Sí, gracias también, me uno con Margarita. Gracias. No, gracias a ustedes, chicas. Gracias a ustedes por participar, por sumarse y permitirme
que estas propuestas se vayan haciendo realidad con ustedes. Ahora yo quiero leer la actividad que hizo Marielba Orozco y dice así. La reconocida periodista Rafaela Cerratos, en Televisión Abierta Española, reseña a la escritora mexicana Marielba Orozco Martínez, autora bestseller en Amazon en 2024 y 2025 de En la prueba, Abril, amor y deseo y Realidad o ficción. Luego de visitar la República Mexicana y pasear por el centro histórico de la Ciudad de México, me encontré con María Elba Orozco Martínez. Nació en la ciudad de Toluca, es originaria de San Miguel de Sinacantepec, Estado de México, donde ha radicado la mayor parte de su vida. Estudió licenciatura en Letras Latinoamericanas en la Facultad de Humanidades de la UAMX. Sí, UAMX. Trabajó varios años como docente a nivel medio superior, luego se dedicó al hogar y cuidado de su familia. Conservó desde la adolescencia el gusto por escribir de puño y letra algunas historias y versos que guardó con sigilo, hasta encontrar el momento oportuno de afinarlos y darlos a conocer. Ha radicado en Morelia, Michoacán, donde obtuvo un diplomado en cómputo en la Universidad CNCI. A mediados del 2023, tomó un taller como autodidacta para publicar en Amazon, lo cual le impulsó a sacar a la luz En la prueba, hacia la libertad, su primer libro. Una novela sensible sobre la dignidad humana que toca el corazón del lector, está inspirada en hechos reales sobre la obsoleta prisión preventiva en América Latina, obra que la convirtió en autora bestseller en 7 categorías de Amazon: procedimiento penal, epistemología, leyes, derecho penal, profesional y técnico, transformación personal y autoayuda. Fue un hito en su carrera de escritora que la presentó ante el mundo a nivel internacional en Amazon, la plataforma mundial más grande. En febrero del 2024, repitiendo al siguiente año en procedimiento penal, epistemología y derecho. También en 2024 inició como coautora con Factor Literario, participando con escritoras de Latinoamérica en la antología sobre la fuerza femenina, Palabra de Mujer, con su primer cuento publicado que lleva por título Desencuentro. Para ella es muy importante seguir preparándose. Fue alumna activa del taller de narrativa de Editorial Dictum y autora de los relatos La viuda alegre y El más presidencial. Antes de terminar el 2024 participó desde Somos Freelancers en Manual de Escritura Catártica 2, Cuenta tu historia, de Muriel Bertolini Moura. Le seguiría en 2025 Manual de Escritura Catártica 3 y 4. Durante el mes de abril del 2025 publicó su segundo libro bestseller, Abril, amor y deseo, que se posicionó en primer lugar en Amazon en las categorías de thrillers y en ficción literaria. Es una amena comedia romántica que gira en torno al tema del deseo e involucra al lector. Es divertida, de intriga, suspenso y con final inesperado. Contiene un toque de recetas de algunas partes del centro de México que realzan la trama. El 7 de agosto del 2025, la Dirección de la Mujer en Sinacantepec, México, reconoció la trayectoria de mujeres avanzando en artes a María Elba, escritora sinacantepequense que inspira. Luego, el 29 de agosto del 2025, María Elba recibió un reconocimiento, nota laudatoria en letras, distinción a la trascendencia de su trabajo como autora en la ceremonia del 205 aniversario de la elección municipal de su lugar de origen, San Miguel de Sinacantepec, México. Un día después, el 30 de agosto, lanzó su tercer proyecto terminado, como autora autopublicada. Su nuevo libro, un compendio de relatos que giran en torno al misterio, con un toque de suspenso. Historias mezcla lo cotidiano con contenido onírico y verosímil que traspasan la barrera del tiempo y espacio, tocando enigmas e interrogantes del siglo XXI. Es el bestseller Realidad o Ficción, Cuentos, Sueños e Inventos, obteniendo el primer lugar en las categorías cuentos, antologías de misterios, aventuras y ciencia ficción militar. Ha participado con la presentación de sus libros en redes en la 10ª y en la 12ª Expo Literaria desde Nuestra América Online, con sede en Estados Unidos, que se retransmite en YouTube. Desde México, en charlas de café y letras con Rosalba Robles Tapia, fue invitada especial en
club de lectura, lectura en voz alta, por Facebook y, por supuesto, en entrevista exclusiva con la argentina Liz Muriel Bertolini Moura desde Somos Freelancers, con autores de diferentes partes del mundo. De octubre a diciembre del 2025, María Elba inicia algunas presentaciones en vivo en ciertas partes del centro de México, mientras se da tiempo para escribir un nuevo libro, una novela que será publicada en febrero del 2026, una apasionada historia de amor. María Elba combina el amor por la familia, el gusto por la música, algo de vida social y alguna que otra película con los suyos, pues reconoce que la carrera de escritora y autora de los últimos años se ha vuelto una de sus principales ocupaciones, restando tiempo para ver series y otros pasatiempos de antes. Es una autora comprometida con lo que se propone, le gusta cumplir con sus más altas expectativas y con cada objetivo que inicia como autora o autoría con compañeros escritores del mundo. Trato de leer completos los libros que me comprometo a leer y me gusta reseñar de forma positiva, porque creo que todos necesitamos críticas y opiniones constructivas para mejorar la labor de escritores y evolucionar. Construir cuesta tiempo y esfuerzo, para destruir bastan segundos. ¿Cuál es la temática en tus obras? La expresión, los valores, discernir lo justo, el amor, la alegría, la responsabilidad, la imaginación y la creatividad. ¿Cuáles consideras sean los géneros que manejas como escritora? Ninguno en específico o varios juntos, porque creo, es verdad que no hay géneros puros. Sin embargo, mis manuscritos tienden hacia el misterio, suspenso, drama, comedia, lo real y también lo ficticio. María Elba, ¿amas las cosas sencillas de la vida o eres de gustos extravagantes? Soy una mujer sencilla, que ama abrir los ojos al despertar para agradecer al Padre Dios por un día más. Amo la naturaleza que nos envuelve, compartir con amigos, familia, cantar karaoke y cocinar. Disfruto con júbilo los días soleados y la ternura de los días nublados o lluviosos, viendo una interesante película o escribiendo. María Elba, ¿has realizado todas tus metas? ¿Qué esperas de la vida como autora? Aún no, estoy en ese camino de realizar sueños y aportes. Me gusta ser autora, espero con el tiempo sean varios libros y audiolibros que se traduzcan al inglés. Sobre todo, anhelo que Dios me permita vida y salud para seguir adelante en cada propósito y fomentar. De paso, el gusto por la lectura en el mundo. Aprender, la tecnología sirve en beneficio del arte y la cultura. ¿Qué consejos darías a las nuevas generaciones? Hagan todo lo bueno que les plazca con responsabilidad y edifiquen su vida con el ejemplo. No obstante, recuerden siempre, leer alimenta el alma, fortalece el espíritu y otorga sabiduría a la humanidad. En pocas palabras, ¿cuál es tu legado? Mis libros publicados. ¿Por qué? Porque son producto del arduo trabajo de mis manos e imaginación. ¿Cómo deseas que te recuerde el mundo? Como una mujer realizada, escritora comprometida con su trabajo, autora de interesantes obras literarias. Qué hermoso, María Elba, felicitaciones. Bueno, ahora me gustaría que me cuenten a alguna de las compañeras mientras lo escuchaba, qué le pareció el escrito. Y María Elba, si no levantan las manos las compañeras, que María Elba nos cuente, sintió también al escuchar ella, desde la voz de otra persona, todo lo que es autora María Elba. Primero escuchemos a Patricia, me interesa alguien externo a la redacción primero. Te escuchamos, Patricia. Está silenciada todavía. Acá está, ya. Bueno, un saludo para todas y qué bueno que estemos juntas otra vez. Mira, me pareció muy completo, extraordinario. Toda su parte de trayectoria, muy bien explicado, con el objetivo de cada uno de sus obras. Y después complementó con lo que ella piensa, con esas preguntas claves que son realmente relevantes, como que acerquen al lector a la parte persona del escritor, porque ya al principio le puso la primera parte de su escrito habla de como la trayectoria que ella ha hecho con sus libros, pero después le da el toque muy, muy interesante, eso de que
qué piensa, cuál es su legado, qué es lo que la mueve, cosas como muy de ella, muy de su personalidad. Yo creo que es un muy bonito escrito el que tiene ella como compañera. Antes que, Gracias. de paso voy a decir que yo no hice la tarea, porque yo estoy en las mismas preguntas que ella se estaba haciendo. ¿Cómo empezar? Si voy a empezar a decir primero, o sea, organizando en mi mente y lo otro que yo pregunto, indago, hablo a mis amigos, les digo, oye, ¿qué piensas de mí? Entonces, para reforzar un poco mi personalidad. Pero yo lo tengo claro, si yo no necesito que me digan quién soy, pero sí necesito cómo organizar las ideas en mi cabeza. Entonces me hice un cuestionario y ahí estoy en el cuestionario y lo tengo así con cosas muy vaguitas todavía. Así que cuando ya lo tenga completo se los voy a mandar para que todos lo puedan escuchar. Pero felicito a la compañera. Un, Te entiendo, Muchas gracias. Patricia, muchas gracias y me gusta mucho lo que tu aporte, porque vamos a hablar un poquito de eso, del estilo, de cómo cada una, acá en Argentina se dice encara o afronta, cómo cada una afronta la actividad desde su estilo y desde lo que tiene valor para ella. Margarita, te escuchamos y después pasamos a María Elba, la autora del texto que acabo de leer. Quería comentar la entrevista de María Elba. Definitivamente no se guardó nada y eso me parece fenomenal porque fue muy amplia en todo su contenido, cosa que hay veces, como lo decía yo antes, a veces se nos dificulta hacer. Te felicito, María Elba, fue una linda historia y muy bien estructurada. No soy periodista, pero me pareció algo muy bien estructurado, algo que me gustaría leer, que si lo veo, me gustaría haberlo leído. Gracias, Margarita. Muchas gracias. Y María Elba, ¿qué opinas vos? ¿Cómo fue el proceso de escribirlo y de escucharlo ahora? Bueno, me puse a pensar qué podía escribir y también así como que tuve un poco de temor. Si me adorno más, ¿qué hago? O sea, mejor voy a contar lo que es, pero de una manera así como que coloquial, que se oiga bonito y así. Y pues ya más, ya no, porque qué tal si le echo mucha crema a mis tacos y pues ni lo hago, ¿verdad? Entonces traté de ser un poquito más objetiva, pero sí hacerlo de manera que se notara, que sobresaliera, y pues se me ocurrió esa periodista española que ahí le inventé un nombre, y las preguntas pues así como que me fueron haciendo. Gracias, María Elba. Hay algunas cosas que yo veo en los dos textos de hoy, el de Margarita y el de María Elba, que justo nos tocaron textos de dos autoras que trabajan mucho, ejercitan mucho su estilo. ¿Y por qué digo que son ellas quienes ejercitan más su estilo, más que otras autoras como las demás que estamos acá hoy? Porque ellas trabajan en temáticas similares, es decir, construyen sus relatos desde la ficción. Supongamos, tenemos a Amada Naranjo. Su primer libro, Una carrera de vida, es más autobiográfico, pero después Camino a la espiritualidad es más instructivo y Autocuidándome es más instructivo de otra faceta de su carrera. En cambio, por ejemplo, María Elba o Margarita, ellas escriben ficciones. Entonces ellas vienen ejercitando desde el primer libro hasta ahora, bueno, desde el segundo en el caso de Margarita hasta ahora, lo mismo, la misma misión, que sería construir personajes y situaciones, desarrollar esas situaciones, describir esos personajes y hacer una historia. Entonces, en ese hábito, que lo vienen repitiendo con cada uno de sus libros, ponen en práctica tareas similares constantemente, a diferencia de, por ejemplo, Rofalucci, que hizo primero un libro autobiográfico y después un libro instructivo para niños, con cuentos infantiles. Entonces ahí como que ella tiene que poner en práctica herramientas distintas en cada manuscrito. En el caso de las dos compañeras que leímos hoy, no. Entonces eso les ayudó a ellas a que puedan ir desarrollando ciertos aspectos, ciertas cuestiones que hacen a su estilo.
Entonces, por ejemplo, nosotras leemos, y la primera diferencia que podemos ver entre un manuscrito y otro es que, por ejemplo, Margarita se enfoca en, desde el primer momento, describir de qué se tratan los libros, qué impacto tienen socialmente, cómo buscan transformar esos libros. En cambio, María Elba le da más valor a dónde ella estuvo como escritora. Si participó en una feria, en una exposición, si se hizo bestseller, cuáles son las categorías bestseller. Entonces, esa ya es la primera diferencia. Y acá no estamos hablando de qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace, sino de qué es lo que hace cada una y va forjando su estilo. Y eso que hacemos nosotras cuando escribimos, que hace a nuestro estilo, tiene que ver con aquello que le damos valor. A eso que nosotras le damos valor, lo escribimos, lo registramos. Y a lo que no le damos valor, no lo registramos. Por lo tanto, nuestro estilo se va a ir construyendo con lo que a nosotras nos importa. Que lo decimos, le damos visibilidad y lo repetimos. Lo que no nos importa no va a estar dentro de nuestro estilo. Entonces pensemos qué es lo que escribimos, porque lo que estamos escribiendo es lo que para nosotras es valioso. En el caso de Margarita, es valioso para ella los temas que da visibilidad. O sea, para ella, lo más valioso de su obra es que ella le da visibilidad a temas de relevancia social, por ejemplo. Entonces, eso es lo que repite en el manuscrito. En el caso de María Elba, es valioso cuando se convirtió en bestseller, en qué categorías se convirtió en bestseller, dónde estuvo ella como autora, si estuvo en antologías, si estuvo en presentaciones. Y eso va forjando ese estilo. Entonces, una de las tareas que nos llevamos hoy, voy a admitir a Noelia, que se está reuniendo. Hola Noelia, bienvenida. Una de las tareas que nos llevamos hoy es volver a lo que escribimos y pensar qué tan consciente es la decisión que tomamos de darle valor y visibilidad a eso que estamos registrando. Yo no sé si me explico o si es medio muy abstracto lo que estoy diciendo. Patricia, te escuchamos. En cuanto a eso, tenía, al comenzar a escribir esa nota de uno, ese artículo, digamos, que decía, ¿a qué quiero darle importancia? Quiero darle importancia a la trayectoria, darle importancia al valor que tiene la persona como Patricia o como Robalucci, o qué. Entonces, eso me llevó como a autoanalizarme y decir, bueno, realmente, como profundizar, ¿qué es lo que tiene sentido en este artículo? Es decir, ¿cuál es el valor que yo le doy a mi persona frente a la escritura y a todos los mensajes, más aquello que quiero dejar como legado, como instaurado como un sello en esta existencia, digamos. Más o menos eso es lo que yo me he planteado, porque de verdad que yo como todo este tiempo no es que diga, oh, no hice la tarea porque no lo pensé, estuve pensándola siempre. Entonces me quedé en ese espacio. Y tú ahora, Muriel, que lo estás mencionando, de verdad, digo yo, ¿qué es lo que tiene más sentido hablar de uno como escritor? ¿Qué es lo que va a dar trascendencia? Si bien uno quiere llegar, ojalá, a abarcar a todo el mundo con un sello específico de escritura, de forma de ser o de pensamiento o lo que tú quieras plantearte cuando escribes, entonces ese artículo tiene que llevar algo así. Entonces, son muchas cosas, yo digo, ¿serán necesario que todas entren o no? No, Porque porque también además no hay una sola respuesta. Si yo te digo, justamente, Patricia, te recomiendo que hables de tu trayectoria, o te digo, Patricia, te recomiendo que hables de tus libros, no va a sumarte, porque justamente esta búsqueda, ¿no? Esta búsqueda del estilo, de cómo nosotras construimos nuestro discurso, que es único y que es justamente lo que habla de nosotras como autoras. Porque más allá de
más allá del relato que está en ese texto, lo que habla de nosotras son las palabras que elegimos, lo que elegimos contar. Eso es lo que más habla de nosotros. Les voy a dar un ejemplo. Sí. Yo desde que era muy chiquita, visitaba una biblioteca, una librería muy hermosa acá en Argentina, que hay una en cada ciudad, que se llama el Ateneo. Mi mamá y mi abuela siempre iban a tomar café a un Ateneo que estaba en la ciudad de Tucumán, donde yo crecí, donde pasé mi infancia. Entonces ahí cuando yo era pequeña, recuerdo que ellas me hacían escribir mucho porque ellas también escribían mucho. Y me regalaron un libro que se llama algo así como para una chica ganadora, una cosa así, un libro para niñas, para niñitas, para adolescentes. Y ahí tenía preguntas ese libro, ya se los voy a mostrar porque yo lo tengo guardado. Y ahí tenía preguntas ese libro y te preguntaba, bueno, ¿quién eres? ¿Cómo te sientes? Y de ahí que yo siempre escribo, y después empecé a escribir en mis cuadernos. Y analizando, recién me puse a analizar esto cuando el año pasado, cuando tuve que escribir sobre mí para nuestro primer manual de escritura catártica. Cada una de ustedes tenía una sección y yo también tenía una. Y yo me fijé qué era lo que yo escribía y escribía y escribía siempre, y siempre empezaba igual. Yo decía, mi nombre es Muriel Bertolini Moura, nací un martes soleado a las 11:23 de la mañana en la ciudad de Salta, Argentina, estudié en este colegio, estudié en este otro, estudié en la universidad, en tal universidad, destacaba en esta y en esta materia, participé en esto y en esto. Y cuando yo me puse a ver conscientemente qué era lo que yo escribía, no solo para saber un poco más sobre ese estilo de escritura que yo tengo, sino también para conocerme mejor en esos registros, veía que todo lo que yo hablaba sobre mí tenía que ver con mi educación. Entonces yo iba haciendo cronológicamente todos mis pasos académicos y todo lo que yo, todas las participaciones que había tenido académicas. Entonces contaba que había ido al Instituto Privado Tucumán, que había participado del modelo de Naciones Unidas, que había sido delegada de mi curso, de mi grado, que había sido ayudante de cátedra, adscripta en la universidad y demás. Todo era universitario. Entonces, si alguien quería conocer a Muriel, lo que conocía de Muriel era una cronología de su camino, de su recorrido académico, los cortometrajes que hice, los libros que ayudé, yo los cuento, chicos, yo llevo contados cada libro que fui editora o correctora, maquetadora, los cuento. Tengo notas, tengo listas, incluso les voy a mostrar una que tengo acá. Tengo esas listas con numeritos, así, bueno, son todos los libros, entonces cuento 127, 128, 129, y así los voy contando. Tiendo a contabilizar. Y eso me di cuenta haciendo este tipo de ejercicios. Entonces, si una persona que tiene una mentalidad más romántica o más familiar, entonces quiere conocer a Muriel Bertolini Moura, pero desde eso, ¿quiénes la criaron? ¿Quiénes fueron sus amigos más importantes? El amor de su adolescencia y cosas así, no hay un registro, porque de eso yo no hablo, no pongo el foco, no es algo que me interpela. Por ejemplo, esto hacia mi estilo puede ser, o también puede servirme, hacerme consciente de esto para decir, bueno, esto yo lo quiero mantener y lo quiero repetir, o quiero hablar de mí desde otro lugar. Entonces ahora con las lecturas estas también piensen eso. ¿Desde qué lugar ustedes hablan? Ya sea de sí mismas o de los personajes, o de las situaciones, o de las temáticas que tienen para compartir. ¿Desde qué lugar? ¿Dónde se paran? Se paran para cuestionar una norma, o se paran para visibilizar algo que sucede, o se paran desde la parte romántica, o desde la parte ética. No sé si me explico hasta acá. Si alguna quiere decir algo, si quiere agregar algo, principalmente Margarita o María Alba, que son las que escribieron. Cuando ustedes escucharon, ¿desde qué lugar pueden asumir que ustedes escriben? Por ejemplo. A ver, Margarita, te escuchamos y después Rosa María. La pregunta era para... Sí, para ustedes. Sí. Bueno, desde
¿Desde qué? Claro, ¿desde qué lugar te paraste vos a decir? Porque en el caso de Margarita, por ejemplo, afrontaste el ejercicio contando específicamente de qué se tratan los libros, cómo impactan en la sociedad, en la cultura, cómo intervenir socialmente con tus libros. O sea, yo cuando escribí el artículo no pensé tanto en mis logros académicos o títulos o trabajos importantes que he tenido, ni empresas que he tenido. O sea, eso no, para mí no fue importante. Me enfoqué como en lo que soy ahora. O sea, sin dejar de contar algo muy superficial de lo que puedo, de la persona que soy. Pienso que quien lee el artículo de pronto se hace una imagen general de quién soy yo, de como persona, ¿sí? Como escritora. Eh, o sea, no siento mal que alguien que lo hagan, pero para mí no es importante, ¿sí? Para otras personas sí es importante recalcar este tipo de cosas que pienso que es bueno. Yo no me siento como capaz de escribir como eso de mí, no me siento capaz. Entonces lo enfoqué más como en dar en que la gente me conozca o se haga una imagen. Esta persona puede ser así, piensa así, trabaja lo social, eh, eh, tiene el problema de la ludopatía, no saben si soy yo o puede ser cualquier familiar, ¿no? O sea, siempre queda como la incógnita, pero siempre reflejando de que en sí, bueno, soy una persona que ha trabajado mucho en cosas que de pronto he tenido problemas y que los he superado, ¿sí? Y digo que bueno, que cualquiera lo puede hacer sin darle mucha importancia a otro resto de cosas. Gracias, Margarita. María Elba, te escuchamos. Bueno, a mí, como lo enfocó Margarita, también me parece muy bien, porque ella se fue directo al grano, a que ella está muy activa haciendo labor social, como lo ha dicho otras ocasiones también con los jóvenes, y me parece muy bien esa manera, así como lo dijo y como ella se considera que se tiene en alta estima. En el caso mío, yo me quise enfocar un poco en todo, pero también en la trayectoria de cómo se fue desarrollando esta carrera de escritora y bueno, ahora autora. Entonces quise contar un poco de todo y también un poco de qué tratan los libros para que tuviera el lector un panorama general. Gracias, María Elba. Rosa María, te escuchamos. Bueno, a mí me encantó la forma en que se describieron cada una de ellas, porque yo he tratado una que otra, hasta personalmente, y sí, me agradan muchísimo. Tanto Margarita por su manera de escribir, me fascina, igual que María Elba en la ficción. Y Amada me encanta porque ella habla de su vida personal en uno de los libros, en el primero creo que fue que leí, que hablaba sobre ella y sobre sus circunstancias, y a mí me encantó. Y cada una pues tiene su estilo diferente, y yo la felicito a las tres porque la verdad es que cada una, en cuanto a la descripción que dieron de ellas como personas, pues me encantan. También conozco a Patricia. Hemos estado anteriormente en otros grupos y ella es fascinante. Entonces, pues yo les puedo decir a ustedes que tengo un granito de cada una de las personas a veces que estamos acá, y yo soy de las que romantizo. Ahí está mi amiga Judy, que también la estoy mirando, y ella es encantadora y también tiene un estilo propio de escribir. Cada una de las personas que estamos aquí somos diferentes, y a mí me fascina leer. Ese es uno de mis hobbies, escribir, pero cada una tiene su esencia, claro está. Bueno, le envío un beso a todas y recuerden que nos vamos a conocer ya personalmente en Altagracia, en el mega evento. Bye bye. Gracias, querida Rosa María. Estos ejercicios están buenos y que
tanto que cuando en el proceso de hacerlos, como en el proceso de leernos entre nosotras y de debatir, reflexionar sobre estas cuestiones, porque ir definiendo nuestro estilo es una misión, es algo necesario, porque es lo que nos va a ayudar a ir generando esa audiencia, generar el vínculo con nuestro público, con nuestros lectores. Es una tarea de todas nosotras. Por ejemplo, yo pensaba ayer cuando estábamos por hacer la transmisión en vivo, puedo hacer una lista de aspectos técnicos que podría conversar en una transmisión en vivo, como por ejemplo, cómo subir los libros a Amazon, cómo colocar las palabras claves, en qué formato se suben los libros. Después yo pensé, eso es algo que hay muchas otras personas que están en el mismo rubro que yo, que lo hacen y que tal vez tienen más herramientas para difundir eso y por lo tanto van a llegar a más personas. Entonces, si yo combino eso con algo más espiritual, algo más que tiene, más interno de cada una, más creativo, me convierto en alguien único, porque puedo compartir herramientas técnicas y ayudarlas a desarrollar habilidades más blandas. En esa combinación es que yo digo, bueno, con eso yo no tengo competencia. Lo mismo pasa con cada una de ustedes. Cuando cada una va definiendo ese estilo que tiene, va haciendo una combinación de 2, 3, 4 cosas que las hacen únicas a cada una. Porque tal vez puede haber muchas personas que hablen de X temática, muchas personas que tengan experiencia en educación de niños y de niños con necesidades especiales. Puede haber un montón. Pero personas que además de eso recorrieron un camino de transformación personal y lo que quieren compartir va más allá de esas cuestiones técnicas o formales, eso es lo que la hace única a Patricia, por ejemplo. Esa búsqueda que ella tiene constante de sumar creatividad y de desarrollar otras habilidades expresivas y creativas, por ejemplo. Entonces, esto nos da un panorama para nosotras repensar. En mi caso, cuando yo empecé a leer, que cada vez que yo me describía, hablaba de eso, lo que yo decidí fue enriquecerlo. Si bien yo le doy mucho valor, me di cuenta, no es algo que lo hacía consciente, pero sí, definitivamente le doy mucho valor al recorrido académico y a las validaciones que uno puede llegar a tener en torno a eso. También dije, bueno, quiero introducir otras cosas. ¿Qué otras cosas? Tuve que hacer el ejercicio de pensar qué otras cosas son importantes en mi vida y de las que debería hablar un poco más. Y ahí empecé a hablar de otros legados, como por ejemplo lo que aprendo de ustedes, lo que aprendí de mi mamá y de mi abuela, que son las dos personas que me criaron, la única familia que yo tuve y que me acompañaron a lo largo de toda mi vida, o hablar de los libros que me gustan, hablar de otras cuestiones, más allá de esa carrera de vida, como el libro de Amada, esa carrera de vida que en mi caso yo decidí hacer, que fue, bueno, termino la primaria, paso a la secundaria, paso a una capacitación técnica, después a una de grado, después a una de posgrado, y esa era mi carrera, no habían otras cosas alrededor. Pero bueno, ahora trato de enriquecerlo con otras cosas. En mi caso, cada uno va a ir pensando desde lo que escribe, cómo lo puede enriquecer, cómo lo puede transformar, o si es genuino y es consciente lo que escriben, las elecciones que ustedes hacen desde dónde mirar y afrontar esa narrativa, reforzar. Porque eso también es algo que tenemos que hacer, ¿no? Nos damos cuenta que esto nos gusta de lo que decimos, de cómo lo decimos, nos lo quedamos y lo repetimos, porque es el estilo nuestro se forja a través de la repetición. Nosotras repetimos, no digo repetir siempre las mismas palabras, ¿no? Digo repetir la narrativa. Nosotras repetimos, y eso resuena y ya habla por nosotras y de nosotras como autoras, y ahí es cuando se construye un estilo. Por ejemplo, pensemos en Gabriel García Márquez, que a mí me encanta. ¿Qué es lo que él repite? Hablar de un personaje, de lo que le pasó, de lo que le pasa,
de quién fue su abuelita, de cómo fue, de cómo es el pueblo, de qué es lo que hace. Le funciona, entonces lo repite. Por ejemplo, creo que había levantado la mano María Elba, te escuchamos, y después Yuki. Bueno, yo quería retroalimentar lo que tú dices sobre la manera como escribes, Muriel. Pues a mí me gusta mucho porque es muy abierta y pues yo sentí que ibas abriendo tu corazón también en el momento que escribías. Nos diste oportunidad de conocerte más y hablaste de todo un poco. A mí me gustó mucho esa manera y pues me dio una idea también de cómo escribir porque yo nunca había escrito sobre mí. Entonces, pues parece mentira, pero no. Por ejemplo, me van a decir, pero pues no que estudiaste letras, pero yo me enfoqué hacia la docencia. Yo empecé a escribir pues casi como con ustedes. Entonces, eso me ayudó un poco a ver por dónde iba y cómo nos fuiste guiando y contaste cosas íntimas que pues a mí me pareció así muy bien escuchar de tu parte, ¿no? Que te abrieras. Eso me gustó. Y de la doctora Naranjo, pues, ¿qué te digo? O sea, cuando la escuché ahí en los libros, bueno, lo que narra, pues me quedé, no, wow, o sea, es una persona tan preparada, ¿no? Una teóloga y con esos valores y lo que ha hecho por las personas, muy altruista y todo eso, y dije, no, pues, qué barbaridad, o sea, aquí la calidad de compañeras desde la maestra, desde la maestra Muriel, pues está, wow, está bien, está excelente, y lo mismo puedo decir de las demás, de Rosa María, que también es una persona muy preparada, de Judy, bueno, pues, si me pongo a decir aquí, ya alguien me va a faltar, y pues no quiero que me falte nadie, y aparte algunas todavía no las conozco, ¿no? Pero sí hay mucha calidad, y es cierto, la manera como escribe cada persona es diferente. Sí, gracias Mariela, muchas gracias. Yo también, todavía recuerdo cuando estaba preparando este taller, que era toda una idea que estaba en mi cabeza, pero yo no la había puesto en práctica. Si bien había dado clases en la universidad, era para jóvenes que habían salido del secundario, del bachiller y que estaban entrando a la universidad. Yo estaba en primer y segundo año de guión y de realización audiovisual en cine en la universidad, pero era distinto, porque cuando yo vi quiénes eran las chicas que se habían inscrito, y eran ustedes con toda su trayectoria, su formación, su experiencia de vida, y todo, yo dije, uy, bueno, ¿en qué me metí? Ahora tengo que estar a la altura de esto y me tengo que preparar bien, y me costó, eso me costó. Y yo las admiro a todas ustedes y aprendí mucho de cada una. Incluso eso que dice María Alba de lo que yo escribí, me costó muchísimo escribir, porque como les contaba, lo más fácil para mí era escribir hablando de mi formación, mi trayectoria y todo lo que yo había aprendido formalmente y los méritos que yo tenía. Eso para mí era sencillo, yo lo escribía, a mí me sale así, siempre escribo así, y enumerando. Ahora, cuando dije, a ver, tengo que hacer una catarsis realmente, tengo que hablar de otras cosas, fue todo un reto. Llorando escribía, era bastante incómodo escribir sobre mí desde otro lugar y fue un reto difícil, que tampoco es algo que a mí me encanta hacer, ¿eh? O sea, si tengo que elegir, prefiero sentarme a hablar de cuántos libros edité, maqueté, publiqué, cuántos hicieron bestseller y demás, eso me encanta. Ahora, si tengo que escribir de otras cosas, indagar en otros aspectos míos, eso me incomoda. Eso también, no, llevémoslo para ejercitar. ¿Qué es lo que nos incomoda? Y eso que nos incomoda, ¿puede potenciar nuestra escritura si lo enfrentamos? Sí. Hagámonos esa tarea. Judy, te escuchamos. Hola, buenas tardes, buenas noches. Ya para mí es de noche. Bueno, quiero pedir disculpas porque me costó conectarme. Tuve que cambiar de teléfono, tuve que montar megas, una cosa ahí porque empecé y se me cayó y se me volvió a caer. Pero entre otras cosas, en este momento a mí lo que quería preguntar, ¿no? Todo lo que han estado comentando súper interesante, de qué nos inspira para escribir y por qué a veces nos cuesta hablar de nosotros mismos, de nuestros valores, de nuestras fortalezas. Yo hice mi tarea, solo que no he sabido dónde se tiene que colocar, dónde lo tengo que enviar.
Pueden por enviarla esa misma por mail, incomunicación que he tenido. pueden enviarla por mail, por correo electrónico, por ejemplo. María Elba me la envió por WhatsApp, entonces yo lo descargué. Margarita lo mandó por mail y lo abrí desde mail. Ustedes vayan Te- enviando por donde Ajá, les quede pero te lo cómodo. mandamos a ti, a Muriel. A editorial, manden editorial, porque es a lo que Ah, más le presto atención. Mi teléfono personal y mi correo personal, Muriel, ese no tengo muchos contactos que no sean ustedes. ok, No ya hago somos mucha vida social, entonces no los reviso mucho. Ustedes si mandan a Somos Freelancers, yo lo veo todos los días. Aunque no responda en el momento, yo lo veo. perfecto, eso quería saber. Y por lo otro, bueno, felicitaciones a todas las amigas, todas de verdad que tienen, como decía María Elba, tan bella. Todas, gracias a Dios, estamos tan motivadas con lo que estamos haciendo. Y bueno, haber conseguido este apoyo contigo, Muriel, esta infraestructura, esta plataforma de apoyarnos para subirlos, para promovernos, de tener un grupo que, mira, yo he pertenecido a varios grupos, ninguno ha sido constante, no ha sido responsable, pero tú tienes un liderazgo maravilloso que garantiza eso, porque es muy importante el liderazgo. Y hago énfasis en esto porque realmente es lo más valioso que tenemos en este grupo. Todas somos valiosas, pero se requiere un líder que tenga carácter, que tenga carisma, que sea responsable y que pueda hablar con propiedad. Y eso lo hemos podido conseguir en Muriel, que es una persona verdaderamente coherente en todo, en lo que dice, en lo que hace, en lo que piensa y en lo que proyecta, porque hay que tener coherencia para poder tener credibilidad y ganarse el respeto de los demás. Y ella se ha ganado el respeto de todas nosotros. Puede ser mi hijita, pero mi hijita querida, y le tengo un respeto como si fuese mi mamá. Está bella, está preciosa, Muriel. Cada día estás más bella. Esa operación te va a dejar preciosísima. Gracias, Muy gracias. coqueta, muy coqueta. Bueno, entonces a todas mi cariño, mi respeto, mi admiración, porque de verdad que lo siento por todas. Estoy muy comprometida con todas. He tenido una crisis enorme en estos días de comunicación, que lamento que no me puedo mantener al día, que entro y me salgo, una locura, pues. Y ustedes saben que no lo he hecho antes, es ahora en este instante que ha pasado. Y bueno, ya tengo bastante listo, pero por muchas cosas que he escuchado aquí, voy a mejorar mi informe personal. Yo creo que para hacerlo realmente enriquecedor para nosotras ese informe, tenemos que meternos en el personaje de una periodista y de no Sí, señor, sí, ser señor. esa, de no ser Judy. Vos sos la periodista, Yo escribí sobre Judy Medina. Exacto, porque si no, no sale tan bien. Porque empiezan esas vergüencitas que uno tiene, esas limitaciones. Esa modestia. Sí, la modestia. Así que nos pongamos en otro rol. Todas ustedes son autoras de los manuales, del primero, el segundo y el tercer manual que está en proceso todavía, de escritura catártica. Entonces saben de los ejercicios, de las actividades. Vayan eligiendo cuáles ejercicios, cuáles actividades quieren volver a hacer, las quieren repetir. Vayan eligiendo y las van enviando, las pueden ir enviando al correo o al WhatsApp. Igualmente yo les voy a ir semana a semana dando propuestas de actividades para hacer. Rosa María, te escuchamos. Mentora, tú puedes enviar por WhatsApp al grupo de qué trata la cuarta antología que vamos a escribir. Sí, yo les voy a mandar eso y les voy a mandar un archivo como hicimos en el taller pasado para que ahí podamos ir depositando esas actividades. Estos artículos que están haciendo todas son muy lindos. Yo cuando se los propuse dije, bueno, va a ser una actividad así como para que lo leamos acá. Pero cuando yo los leo, me encantan y me parecen muy motivantes para las personas que nos lean, para que ellas también sientan ese valor que también tienen. Entonces, lo que vamos a hacer en este manual es poner los nombres de ustedes con las descripciones de ustedes y adjuntar un código QR para que las personas lean estos artículos que van a estar publicados en la web.
Así que aprovechen y envíenme los artículos de cada una, porque los voy a publicar en la web y los voy a colocar como código QR dentro de del libro, si les parece bien. Así que ahora enfóquense en eso mientras les comparto las otras actividades que vamos a ir poniendo dentro del libro. Ahora me gustaría que, sí, Patricia, te escuchamos. Sí, sobre este artículo es también muy bueno que lo ubique cada escritora en su página de Amazon, en el de autor, porque Sí, además que es tan bonito, lo encuentro tan maravilloso que no sé, si el mío va a ser tan perfecto como ese, lo encuentro maravilloso lo que han hecho mis compañeras, que yo creo que es un muy buen lugar también para que lo puedan incluir. Sí, es muy bueno lo que estás diciendo y cada una de ustedes tiene su landing page o su entrada o su página en la web. Entonces lo que vamos a hacer es este artículo adjuntarlo a esa web. Entonces, en sus libros y tanto en la parte interna de sus libros o en las contraportadas de sus libros están los códigos QR de esta página web que tienen cada una. Así que eso automáticamente, sin modificar nada, se van a adjuntar ahí y las personas van a poder leerlo. Así que eso está bueno. Sé que algunas de ustedes están escribiendo. Me gustaría que alguna nos cuente sobre qué está escribiendo y si se encontró en algún momento con el desafío de desarrollar una situación, un personaje, para que podamos debatir en torno a ese proceso de escritura. Margarita, te escuchamos. Bueno, compañeras, les cuento que de pronto lo que estoy escribiendo es un tema actual y de pronto va a haber mucha confrontación. Hoy estaba hablando precisamente con mi hijo sobre este tema y el libro que estoy escribiendo es de ficción, pero, o sea, por ahora le tengo título El mundo sin Israel. ¿Sí? Sí. Estoy tratando de hacer una historia de ficción que sabes que es mi fuerte, donde expongo qué pasaría si Israel desaparece del mapa, ¿sí? Sí. ¿Qué pasaría? Entonces estoy en ese proceso de crear los personajes, de crear las situaciones. Sé que es un poco complicado y va a ser algo que de pronto es un poco conflictivo también para mí, ¿sí? Pero de eso se trata, de crear como esa diserción sobre temas que a veces muchos no queremos hablar de eso porque no queremos estar de un lado ni del otro, ¿sí? Pero esto no presenta, como siempre, ni buenos ni malos, pero sí qué pasaría. Y entonces estoy en ese estudio con muchos temas, con algunos... bueno, mi hijo me ha vinculado con algunos periodistas, con algunas personas que me pueden dar muy buenos detalles para esto. En eso estoy trabajando. Había empezado a trabajar de pronto en el libro de Chombita para niños, para hacerles, crearles un amor a los animales, al cuidado de los animales, porque en el país donde vivo, pues los animales no se tratan bien. Todavía los tienen amarrados, o sea, no es como uno quisiera ver un animal que es una mascota, que uno los quiere y los ama. Entonces, como crear esa conciencia. Entonces dejé ese como aparte y ahora estoy trabajando en este otro que me parece bastante interesante. Muchas gracias, Margarita. En torno a esto, sí, María Elba, te escuchamos. Bueno, yo quería decir que ahorita recién estoy iniciando mi próximo libro, Dios mediante, que te comenté, Muriel, que se trata de una historia apasionada de amor. Estoy entre 10 títulos que todavía no estoy segura cuál es el que le voy a poner, pero porque todos me gustan, pero estoy escribiendo sobre eso, que es la historia de amor de mi abuela paterna, que pues fue todo un drama y que me impactó tanto cuando ella me lo contó, pero desafortunadamente ella ya no está. Entonces,
pues me acuerdo de cosas, pero no todas, me acuerdo de las importantes. Entonces mi reto es ficcionalizar todo eso y aumentarle de mi cosecha cosas para que sea esa apasionada novela que quiero dar ahora, esa faceta de amor apasionado. Ese sería el próximo libro. Y también tengo iniciado, porque ese no lo tengo iniciado, es una biografía, no es mía, es una autobiografía que no es mía, pero la tengo también iniciada, tengo los capítulos, tengo el tema, subtema, digo el título, subtítulo, tengo el inicio, pero todavía la tengo verde. Y tengo también un libro de versos que no sé si va a ser uno o van a ser dos, porque son los que hacía en la adolescencia, pero quiero que sea algo de calidad y quiero actualizarme en un curso de poesía, porque cuando yo llevé poesía en la facultad tuve maestros uruguayos y también mexicanos que eran muy estrictos y que cuando calificaban poesía ellos casi que decían eso no es, ¿no? Entonces quiero hacer algo más o menos que esté dentro de los parámetros y que no por eso deje de ser bello, y tengo esos libros ahí pendientes. Y pues no sé qué más. También me gustaría un libro sobre las bondades de Dios. Es algo que lo tengo siempre también toda la vida. Tengo pensado hablar de otra manera de Dios, no tanto como citar la Biblia o no, sino más bien lo que para mí es ese gran amor divino perfecto que nos ama incondicionalmente. Es lo que quiero hacer, un libro de eso, y pues a ver qué más se va dando. Eso. Qué lindo, María Elba, y qué lindo, Margarita, que estén las dos trabajando en estos libros que hablan tanto de ustedes, porque las dos eligieron temáticas que tienen que ver con ustedes. En el caso de Margarita, este quinto libro que está por escribir sobre Israel, de alguna manera a la Margarita persona, no a la Margarita autora, la atraviesa. Entonces la Margarita persona seguramente tiene construida una visión al respecto. Y ahora el gran reto que tiene la Margarita persona es hacer que la Margarita autora trate de ser lo más imparcial posible cuando vaya construyendo este relato, porque se debe a su público, y cada vez que ella escribe, lo que no intenta, lo que no hace es, o al menos intenta no hacerlo, es darle por sentado las posturas que el lector tiene que tomar, sino que le permite al lector que vaya eligiendo su rumbo, sus propios valores. Pueda juzgar a la obra, a los personajes y a los acontecimientos. Entonces, es un gran reto, ¿verdad? Esa tarea que tiene Margarita. Y para eso, ¿qué es lo que le podemos recomendar entre nosotros? Lo que yo le puedo decir es buscar muchas referencias, leer otros libros y buscar referencias de otros libros. Esto va a ser una ficción, entonces tratar de construir personajes de todos los bandos, de alguna manera, que sean personajes que sienten, que aman, que odian, que sean personajes que experimentan todas las emociones. Y sí, Rosa María levantó la mano, te escuchamos y después sigo. Sí, mentora, yo estoy pensando escribir, bueno, ya empecé, pero la próxima publicación que quiero hacer es algo relacionado también con mis relaciones a distancia, porque tú sabes que ese es el tema que yo siempre toco a través de los libros y de una forma hasta romantizada, ¿no? Y yo pues quiero hacerlo sobre el propósito. Todo en la vida tiene un propósito, y hasta yo puedo percibir que todas las personas que a mí me buscan para terapia y basadas en alguna relación tóxica que tuvieron y que quieren volverse a casar, entonces yo creo que ese propósito que todas tienen y que todas tenemos, ¿no? Cuando estamos tratándonos con alguna persona de una forma u otra a nivel de pareja, pues es bien importante que la gente sepa cuál es su propósito
no solamente nosotras como escritoras, de tener nuestros libros y el propósito nuestro, si es solamente escribir porque deseamos escribir y nosotros saber cuál es nuestro propósito, ¿no? Porque algunas personas pueden tener un propósito económico y otras pues lo hacemos por pasión y porque nos gusta escribir y eso. Entonces, yo voy a escribir en una relación a distancia, pero que el propósito sea precisamente ese, volverse a casar. Es lo que me gustaría hacer. Qué lindo, Rosa María, me encanta. Me gusta porque hay muchas mujeres que necesitan esa escucha, ese acompañamiento y también que se le dé visibilidad a este conflicto moderno de que uno ya trabaja en casa, hace muchas cosas en su casa, entonces es difícil conocer a alguien muchas veces. Yo tengo varias amigas o conocidas que no saben dónde conocer a alguien tampoco. Antes tal vez era más fácil porque uno conocía a alguien en la universidad o en el trabajo. Si yo fuese soltera hoy, seguiría siendo soltera mucho tiempo, porque si estoy en mi casa todo el día trabajando, no, más que ir al súper o sacar a pasear a Dulce Petunia, no son muchos los lugares donde uno puede conocer a alguien. Entonces las relaciones a distancia se hacen cada vez más comunes. En el caso de Rosa María, pensar en un nuevo libro es pensar en qué soluciones se pueden compartir con el público, construyendo ese público que ella ya lo viene forjando, que es un amplio grupo de mujeres. En el caso de Margarita, que estábamos hablando de las fuentes, buscar fuentes para poder ir construyendo esos personajes y poder empatizar con todos los participantes en este relato, poder empatizar con todos, con los que quieren a Israel, con los que no quieren a Israel. Y para empatizar, creo que una buena idea sería, por ejemplo, buscar libros o buscar películas, porque hay muchas películas, por ejemplo, así como hay películas como La vida es bella o El niño de pijamas rayas, también hay películas que hablan desde otro lugar, como por ejemplo Europa, de Lars von Trier. Europa, de Lars von Trier, se trata sobre cómo queda devastada la Alemania devastada en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Y ahí hay un montón de personas que son antisemitas, pero él no juzga el antisemitismo en la película, sino que habla más bien de el honor de esas personas, de esos militares y altos mandos alemanes que ven a su país destruido, que no llega a empatizar, por ejemplo. Entonces esa es una buena película. Otra película muy interesante se llama Vals con Bashir. Vals con Bashir es una película que está toda, es un documental en realidad, pero como las personas, los soldados israelíes no querían mostrar sus rostros, se hicieron animaciones. Después yo te las voy a anotar. Pero bueno, creo que poder ver desde diversos lugares las situaciones va a enriquecer esa perspectiva que la Margarita autora necesita, más allá de que obviamente que como autores, nuestro compromiso no siempre es mostrar las situaciones o contextualizar acontecimientos desde un lugar de imparcialidad. Muchas veces al contrario, puede ser tomar una postura y hablar desde esa postura. Ahora el reto es decir, bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos que la postura la tome el lector por sí mismo. Siempre nosotras vamos a ir orientando las decisiones porque ya tenemos prearmado un juicio, va a ser muy difícil que seamos 100% imparciales, pero si queremos hacer ese ejercicio, creo que buscar distintas posturas en contenidos que ya existen nos puede llegar a servir. Te escuchamos, Margarita. Sí, Muriel, lo que tú dices es muy cierto, hay que documentarse mucho, o sea, de eso no me falta porque conozco bastante o el tema, bueno, digamos no bastante, digamos 10%, que ya es mucho. Las películas también que hiciste referencia me las he visto y sé que es un tema bastante difícil a tratar porque lo voy a enfocar de una manera muy diferente, ¿sí? La voy a enfocar
en el momento en que esto que todo mundo odia y del que todo mundo está en desacuerdo, si llegara a desaparecer, ¿qué pasaría? Entonces, en ese punto es que me voy a enfocar en esto y sé que va a ser bastante interesante, bastante complicado también, pero quiero tomar ese punto de referencia. Y bueno, me metí en esto y se me metió en la cabeza loca la idea, así que le trabajaré en ello. Bien, Margarita, te felicito. Y en cuanto a María Elba, yo creo que cuando una está escribiendo sobre un legado familiar, los lectores no esperan leer algo 100% basado en hechos reales. Uno tiene la oportunidad, se puede dar lugar a la creatividad y a colocar. Ahora, si yo estuviera hablando de un legado familiar, tal vez en esos personajes trataría de depositar muchas otras experiencias familiares, muchas otras experiencias que hacen a la historia, a mi historia, a la de mi madre, a la de mi abuela, a la de mi bisabuela, por ejemplo, en mi caso. Entonces tal vez construiría una sola historia de amor con dos personajes que se encuentran y se enamoran, pero si no tengo toda la historia oficial, la real, bueno, hay muchas cosas que me habrá contado mi mamá, que me habrá contado mi abuela, que me habrán contado de mi bisabuela, que lo que tienen en común es la idiosincrasia, es la misma, o sea, tienen una forma de ver el mundo y de accionar similar, porque están atravesados por la misma cultura, por los mismos valores que transfieren de madres a hijas, de abuelas a nietas, etc. Entonces creo que desde ese lugar es algo hermoso el poder revivir, y no solo, en el caso de María Elba que está escribiendo sobre algo de su abuela, poder revivir de otros familiares, incluso escuchar, consultar e ir armando esa historia. Esa sería una recomendación que yo podría hacer. Y después pensar, ¿no? ¿Cómo se va a escribir el libro? Si se va a escribir en primera persona, si va a ser uno de los personajes el que va narrando, o quién es el observador, eso también. Quiero ver quiénes estamos en este momento, porque, bueno, a autoras como María Elba, como Amada, como Judy, Rosa María, Margarita, Patricia, con las que estuvimos dialogando el día de hoy en casi todos los encuentros, sé que las autoras que están acá hoy o que estuvieron en otros encuentros las conocen, porque participaron en todos los manuales de escritura catártica, y cuando ven las clases grabadas de los tres primeros talleres, que son 18 clases, también las ven a ustedes y las escuchan a ustedes y aprenden mucho de ustedes. Pero acá no, quiero nombrar a otras compañeras que están, como por ejemplo Rosana, Lupita, Leticia, Janet, Carol, Adriana. Si tienen algo para contarnos, para aportar, las escuchamos. Y si pueden levantar la mano cuando quieran, obviamente. Y las demás, entonces, varias de ustedes se llevan la tarea de hacer ese artículo para que lo podamos leer en el próximo encuentro, podamos leer estos artículos. Yo también les voy a compartir a los que ya hicieron, las chicas que ya hicieron, Margarita, María Elba y Amada, que ya escribieron sus artículos, los voy a publicar en la web y los voy a compartir en WhatsApp. En el caso de que ustedes, del primer manual de escritura catártica, o del segundo, o de las 3 guías de lectura que tenemos de los 3 primeros manuales, ustedes ven, analizan los ejercicios y actividades y sienten que hay actividades que les gustaría repetir, sería genial, yo voy a habilitar el chat de WhatsApp, sería genial que coloquen ahí. A mí me gustaría repetir esta actividad, esta otra, aquellas actividades que ustedes consideren que van a ser potenciadoras, que van a hablar de ustedes y les va a servir para aportar esa vidriera de la que hablábamos hace un rato en el libro, que hable de ustedes de una manera atractiva y que defina su estilo y los géneros que abordan, pónganlas, porque yo voy armando clase por clase qué ejercicios, qué actividades vamos a ir haciendo. Entonces, con el aporte de ustedes de qué actividades y ejercicios les gustaría que ya hayamos hecho en los 2 primeros manuales que están publicados,
o en las 3 guías de lectura que yo les mandé. Si ustedes van colocando cuáles les gustaría, yo armo algo adaptado también a eso que ustedes me van a ir indicando. Si alguna tiene una duda, una consulta, algo que quiera aportar, puede levantar la mano y nos escuchamos. Y si no, nos vemos el próximo viernes. Bueno, chicas, nos vemos el próximo viernes. Mañana sábado y el domingo voy a estar comunicándome por los grupos, igualmente subiendo libros, revisando cositas que cada uno me fue diciendo, así que vamos a seguir en contacto. Les mando un fuerte abrazo. Igual. Hasta luego, bendiciones a todas. Gracias. Bye. Hasta luego, gracias, gracias, Bye. Muriel. Gracias, mentora. Bye bye. Adiós.